Una de las versiones que circulan ante lo que pasó en el diciembre del año pasado por la destitución del presidente Castillo es que el presidente en su momento estaba revisando los contratos de las empresas multinacionales, entre ellas las mineras, con el gobierno peruano. Según tu visión como periodista de investigación, que ha ahondado un poco en todo lo que es esta incidencia de las políticas de las multinacionales en América Latina, ¿te parece verosímil o hay otras razones en las cuales se engloba esta realidad que llevó hoy a Perú a tener otro presidente? Mm. Sí, creo que esa es una de tantas, ¿no? Que han ido circulando eh, durante los últimos meses, pero digamos, me gustaría como ceñirme a los hechos, ¿no? A lo que está, digamos, comprobado, ¿no? O que podemos verificar. Una de las primeras cosas es eh, quedar, digamos, en claro que lo que hizo Pedro Castillo el 7 de diciembre del año pasado fue, digamos, un golpe de Estado fallido, ¿no? Donde él lo que hace es romper el orden constitucional al intentar, digamos, cerrar el Congreso y comenzar a gobernar por decreto, ¿no? Lo que termina sucediendo es que Castillo no tiene, digamos, el apoyo de las Fuerzas Armadas ni de otras instituciones, digamos, alrededor, y finalmente termina detenido por esa razón, ¿no? Las razones de su defensa frente a por qué fue detenido y demás están en proceso de investigación, pero digamos, el hecho concreto es que él sale a dar un mensaje a la nación que rompe, digamos, ese orden constitucional, ¿no? Sin ningún apoyo aparente. Y desde ahí, pues, viene gobernando Dina Boluarte, que es una presidenta con claros visos autoritarios, como hemos podido ver hasta el día de hoy. eh, ya están contados más de 60 personas fallecidas a manos de los policías y los militares. Casi 50 de ellas está probadamente ya, según las investigaciones serias periodísticas y los informes de la Comisión Interamericana y demás, que fueron por graves de violaciones a derechos humanos y que se usaron armas, digamos, letales de fuego, ¿no? Muchas de ellas de uso militar. Entonces, dadas esos hechos, podemos decir que en realidad una de las primeras cosas, de nuevo, ¿no? Que Pedro Castillo comete este delito. Y otra cosa también que es verificable, que podemos ver a lo largo de su corto gobierno, es que de parte de la fuerza legislativa, digamos, el Congreso de la República, desde el día uno en que empezó a gobernar, ha habido una pugna de poder, un enfrentamiento abierto hacia el gobierno de Pedro Castillo, que se ha ido exacerbando, ¿no? Con estos intentos de vacancia y demás. Estamos hablando de una crisis que empieza, no ahorita, sino una crisis que empieza ya desde hace muchos años atrás, tal vez cuando Keiko Fujimori pierde las elecciones, ¿no? En el 2016 y comienza a desencadenarse después, digamos, la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, después, digamos, la vacancia de Martín Vizcarra, después este breve gobierno de Merino y así, ¿no? Es un enfrentamiento siempre entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Solamente que ahora, en el caso de Castillo, ha habido un ingrediente muy fuerte que ha sido sobre todo la discriminación racial, ¿no? Y clasista de parte de ciertas élites que están en el poder, sobre todo en el Congreso de la República, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que ellos decían desde que Castillo le ganó a Keiko Fujimori, es esta acusación de fraude electoral, ¿no? Cosa que hasta el día de hoy no han podido presentar ni una sola prueba de que ese fraude existió, hasta que finalmente ahora, recién hace poco, Keiko Fujimori reconoció, tal vez de una manera sutil, pero lo reconoció, de que Dina Boluarte fue elegida constitucionalmente, ¿no? Entonces, en realidad, el asunto del fraude fue simplemente para generar una polarización y generar este bulo, digamos, mediático, ¿no? Para poder tirar abajo el gobierno de Pedro Castillo. Pero de otro lado, el gobierno de Pedro Castillo tampoco es que ha sido como algo
digamos que ha sido muy bueno para el país, ¿no? Ha sido un gobierno claramente errático, ¿no? Que ha ido cambiando de ministros, como quien uno se cambia más o menos de, de pantalón, básicamente, por esta actitud errática, ¿no? De no tener una claridad sobre cómo gobernar el país, ¿no? Un presidente que ha tenido muy poca comunicación, por ejemplo, con periodismo peruano, dar entrevistas, o sea, había mucho silencio al respecto de cómo él iba tomando decisiones, ¿no? Y incluso en el asunto de lo que él prometió respecto al apoyo, por ejemplo, de programas sociales o apoyar la agricultura o apoyar el medio ambiente, cosas que tampoco finalmente no pudo cumplir, ¿no? Para poner tu ejemplo, el año pasado, o sí, el año pasado, que hubo este derrame de petróleo en las costas de Lima, no sé si estás al tanto, ¿no? Este, por digamos, Repsol, ¿no? Que hubo Sí. todo una contaminación terrible, ¿no? En ese momento. Este, y lo que uno, obviamente, uno como gobernante, uno supone pues que pones a un experto a poder monitorear esto y demás, ¿no? Y lo que hizo fue cambiar el ministro en plena crisis y poner a alguien que no tenía experiencia alguna, ¿verdad? En temas ecológicos, en temas de medioambientales, absolutamente nada. Solamente era una persona que estaba vinculada a su partido, nada más, ¿no? Entonces, lo que hace Castillo es, para mí, al menos como yo lo veo, es utilizar este discurso populista de ser profesor rural y del pueblo, qué sé yo, para poder, digamos, tener una popularidad frente a la ciudadanía, pero finalmente esto no termina teniendo un resultado concreto en las políticas públicas, ¿no? Es decir, finalmente termina siendo un poco lo mismo que hicieron los otros presidentes, ¿no? Que es prometer, prometer y no cumplir. Entonces, yo considero que más bien representa una gran decepción, ¿no? Para toda la gente que votó por él, que pensó en su momento que había como una oportunidad histórica, ¿no? De reivindicación de ese sector oprimido, olvidado de los peruanos, un sector que ciertamente eh, este, ha sido siempre, digamos, apartado digamos, de los espacios de poder desde desde que la República fue fundada, ¿no? Entonces, me parece que en todo caso, simplemente es como la repetición de estos ciclos, ¿no? Eso es lo primero que te podría decir. Josep, vos hablabas de racismo. ¿Cómo ves el papel de los pueblos originarios de cara en el enfrentamiento con el gobierno en este momento? Sí, mira, es bien interesante lo que dices porque yo estuve en la ciudad de Juliaca, en Puno, en la región Puno, donde hubieron la mayor cantidad de asesinatos por manos de la policía, ¿no? En este contexto del estallido social en el Perú, ¿no? Estoy hablando del 9 de febrero el 9 de enero, perdón, de este año, ¿no? Recuerda que Pedro Castillo da el golpe el 7 de diciembre, entra Boluarte, empiezan las manifestaciones en varios puntos del Perú, sobre todo en el sur del Perú, y comienzan a haber estas masacres, ¿no? Ujú. Ayacucho, Puno, Nahuayla. Entonces yo, digamos, lo que hice fue viajar hasta Puno, a la ciudad de Juliaca, para poder reportear qué había pasado, digamos, un mes después de estas muertes, ¿no? Entonces, lo que uno encuentra cuando habla con la gente allá es que obviamente están muy molestos, muy enojados por esta manera autoritaria y antidialogante del gobierno de Boluarte, ¿no? Es interesante porque ella entró junto con Pedro Castillo, que se supone que era un gobierno de izquierda, incluso hasta con visos radicales, ¿no? Pero finalmente ahora está aliada con la derecha más conservadora de la clase política peruana, ¿no? Em, incluso, digamos, que tolera incluso a veces hasta comportamientos incluso extremistas, ¿no? De derecha, ¿no? Entonces, lo que está pasando aquí ahora es
que en estas ciudades como en la región Puno, ¿no? Juliaca, Puno, Ilave, qué sé yo, este, cuando yo hablaba con la gente, por ejemplo, se acuerdan mucho de una frase que dijo Dina Boluarte, ¿no? Para minimizar, digamos, las marchas que había en esa región, y decía como que Puno no es el Perú, ¿no? Este, Puno no es el Perú, ¿no? Como diciendo, claro, Puno, lo que piensa Puno no es toda la opinión total de los peruanos, ¿no? Ujú, Esa frase, para la gente, los peruanos que viven en esa región, es una frase que se ha quedado en su mente como una bala, ¿no? En la cabeza, básicamente. Y sienten pues que es esto que te hablo, ¿no? Esta discriminación histórica, ¿no? Está como cristalizada en esa frase, ¿no? Si no somos el Perú, entonces ¿qué cosa somos, no? Que se preguntan ellos, ¿no? Es un ejemplo nada más de lo que uno puede ver cómo ha sido el comportamiento del gobierno frente a los pueblos que habitan las zonas rurales del Perú, ¿no? El sur del Perú, por supuesto, que ciertamente ha sido los que más votos le ha dado a Pedro Castillo, ¿no? Boluarte lo que ha ido haciendo es estigmatizar la protesta, criminalizarla, diciendo pues que los que se manifiestan hoy en día están financiados por el narcotráfico, que están vinculados a Sendero Luminoso, que son violentistas, etcétera, ¿no? Pero cuando tú, por ejemplo, lees el informe de la Internacional de Derechos Humanos, que es un informe de 113 páginas que muy detallado, donde ellos han hecho un trabajo extraordinario, uno puede concluir, ¿verdad? Que quienes se manifestaban, estamos hablando de gente, desde niños que tenían 15 años hasta señores mayores de 60, y muchos de ellos, ¿no? La mayoría, eran personas que eran civiles, ¿no? O sea, eran civiles, algunos que estaban manifestándose pacíficamente, otros que pasaron por ahí a unos 100 metros y de pronto les cayó un balazo en el vientre, a un chico de 15 años le dispararon en la cabeza, estando él en la plena calle, ¿no? Entonces, eso es innegable, son hechos, ¿no? Que están en la realidad y hay informes y trabajos periodísticos serios que demuestran que hubo graves violaciones a los derechos humanos y que por otro lado, las investigaciones al respecto, parecen pues congeladas en el tiempo. Hasta ahora no se ha podido determinar o no se quiere determinar quiénes han sido los responsables de estos los responsables puntuales, ¿no? Este, y Dina Boluarte ayer me parece que lo que hizo fue decir, bueno, ya no va a haber elecciones, me voy a quedar hasta el 2026, ¿no? Cuando ella había prometido que iba a haber elecciones y demás. Entonces, claramente puedes darte cuenta que ya estamos frente a un gobierno que tuvo una transición constitucional, claramente, pero que tiene claros, claros gestos autoritarios, ¿no? Autoritarios rayando ya con una especie como una especie como de régimen, ¿no? Con visos dictatoriales, ¿no? Donde ya se está, digamos, masacrando a la gente en la calle por protestar, golpeando a los periodistas, deteniendo a la gente sin ningún tipo de razón. Entonces, eso me parece que es lo que podemos ver y desgraciadamente, ¿verdad? Según los informes, y hay uno muy, muy interesante, ¿no? De la Convención Nacional de Derechos Humanos, que dice que en los últimos 20 años, ¿verdad? De todas las víctimas, de todos los muertos y muertas en el contexto de protestas sociales, el 90% de esas personas las constituyen campesinos e indígenas, ¿no? O sea, el 90%, ¿no? Entonces, si eso no tiene que ver con una estructura racista, ¿no? Entonces no sé qué cosa sería, ¿no? O sea, no es casualidad, ¿no? Que la mayor cantidad de gente que fallece asesinada, ¿no? Que es asesinada por las armas, sea gente de población de pueblos originarios, gente de la región andina, etcétera. No es casualidad, ¿no? Entonces, hay una fractura claramente eh, que es parte constitutiva de lo que es la República del Perú, ¿no? Y probablemente también las otras repúblicas que habitan este continente, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante como señalarlo, ¿no?
Hablando de este comportamiento, ¿no? Que vos te estás marcando claramente, ¿cómo ves el horizonte político de Perú de cara al 2026? Se habla de un personaje presidenciable como José Williams, un ex militar retirado, que bueno, tuvo graves acusaciones por violación a los derechos humanos e incluso vínculos con el narcotráfico mexicano. Y mira, es bien interesante tu pregunta porque hace un tiempo, hace un mes o poco más, un semanario muy importante en el Perú que hace periodismo investigativo, que se llama Hildebrand en sus 13, ¿no? César Hildebrand es un gran periodista peruano, investigador. Y él reveló en su semanario que la empresa Ipsos, ¿no? La encuestadora, había mandado a hacer una encuesta, ¿no? Que no salió publicada al final. Una encuesta que fue solicitada por un periódico de derecha que se llama Perú 21. Y decía él que en este resultado, ¿verdad? De la encuesta, una de las preguntas de la encuesta era como si hoy pudiera usted votar otra vez, ¿no? Como votó hace un año y medio, 2 años, ¿no? Entre, no sé, Keiko Fujimori y los demás, Pedro Castillo y los demás candidatos, ¿por quién votaría usted, no? Y según lo que revelaba César Hildebrand en esta nota de la encuesta, en los resultados de la encuesta que no se publicó, otra vez ganaba Pedro Castillo, ¿no? Este, Increíble. entonces, así es. Entonces, yo creo que es muy difícil, ¿no? Eh, Considerando esta realidad, esta ira, este resentimiento que se va imposando, ¿no? Sobre todo en las regiones más desfavorecidas que están al sur del Perú, Puno, Ayacucho, Andahuaylas, Cusco, ¿no? En todas estas regiones del sur del Perú, es muy difícil que ellos terminen votando por alguien con visos más autoritarios, ¿no? Por un militar o por alguien así, ¿no? Por toda esta historia que te estoy contando, ¿no? O sea, estamos hablando de más de 60 muertos, ¿no? Por estas personas, ¿no? Por estas personas que se suponen que deben defender la integridad de los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo quiero dudar de eso, ¿no? Que probablemente en Lima sí se ha elegido, ¿no? O en otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, aquí el alcalde de Lima es López Aliaga, ¿no? Rafael López Aliaga, que es un empresario, numerario del Opus Dei, de derecha, totalmente conservador, ¿no? Y en Lima ganó, ¿no? O sea, tuvo la mayor votación, ¿no? De, digamos, en la capital, ¿no? Frente a todos los demás, ¿no? En la primera vuelta, ¿no? Entonces, probablemente sí, en las ciudades gane alguien más así esa tendencia, pero siempre el voto de las zonas más rurales al sur de Perú impide esa victoria, ¿no? Fíjate tú, Pedro Castillo cuando empezó la primera vuelta, él tenía 0,01%, creo, ¿no? O sea, ni siquiera como una cosa muy ínfima, ¿no? Y mira cómo fue creciendo, ¿no? Fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Entonces, yo creo que en ese sentido, mm, todo pronóstico que se pueda dar ahorita, en verdad puede cambiar, ¿no? En Perú pasan cosas increíbles y yo creo que que no, o sea, no se me ocurre ahorita quién podría ocupar ese puesto, ¿no? Pero dudo mucho que sea un militar o alguien vinculado a esa fuerza de la policial, ¿no? Dentro de este tablero, ¿no? ¿Dónde ubicás a Estados Unidos? Se habla de una reunión un día antes de lo que fue la destitución de Castillo o este hecho bueno, que saca Castillo de la presidencia eh, de la embajadora norteamericana. ¿Dónde pones Estados Unidos, un país que tiene varias bases, por lo que sabemos, dentro de Perú? Mm, sí, mira, la información que yo, digamos, puedo comentar tiene que ver sobre todo con este interés creciente que tiene Estados Unidos y ciertas empresas, ¿verdad?
sobre nuestros recursos naturales, ¿no? O sea, sobre ciertas reservas, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del litio, del uranio, ¿no? De hecho, hemos visto en las noticias en algún momento entrevistas a, no recuerdo exactamente el nombre ahorita, pero una militar importante, ¿no? De Estados Unidos, comentando eso, ¿no? Cómo estas regiones altoandinas, sobre todo, son regiones estratégicas para poder, digamos, explotar ciertos recursos naturales y poder, digamos, pensar en el futuro energético de las potencias, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, ¿no? Yo creo que hay un papel ahí, tal vez no tan explícito, pero me parece que sí, ¿no? Por eso yo no creo que sea casualidad que, por ejemplo, en Puno, ¿no? O en Macusani, que es una región de Puno, en Macusani ahorita es considerada la reserva más importante de litio y de uranio del Perú, ¿no? Todavía no se ha explotado, pero hay estudios ya hechos, exploraciones que prueban que existe litio y uranio en esa zona, ¿no? Este, y ahí, por ejemplo, hubo en los primeros meses del año, dos muertos, dos fallecidos, ¿no? Por la masacre que hubo en Macusani, ¿no? Ujú, Una región que tú vas, por ejemplo, en Macusani y parece que no pasara nada porque es un pueblito, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿y por qué había tanta represión ahí? Si era una cosa muy pequeña, ¿no? O sea, no es casualidad, ¿no? Y la gente que vive ahí está muy atenta a eso y sabe, ¿no? Que en sus tierras hay esas reservas y que por lo tanto hay un interés estratégico que digamos, como bien te había dicho, ¿no? El gobierno de Dina Boluarte, que es un gobierno de derecha, claramente, tiene cierto interés en que esa zona también sea pues explotada, ¿no? Entonces, me parece que por ahí hay como una participación, no es explícita, obviamente, por ahora, pero me parece que sí es importante estar atentos a eso y ver cómo se van dando las cosas, ¿no? En el futuro.